Al Camilo González, ¿cómo le va? Vladimir, muchas gracias. Buenas tardes y un saludo para la audiencia. Gracias por atendernos, caramba. Bueno, se cumple un año del ataque de Hamas a Israel en medio de un conflicto, bueno, que tiene noticias de un lado hacia el otro y del otro lado hacia el otro lado. En fin, también se ha intensificado la ofensiva de Israel en Líbano. Y vamos a hablar un poquito sobre este conflicto y qué se puede esperar luego de también de que Irán ha estado tomando parte en esta confrontación. Bueno, ciertamente hay una serie de dimensiones que hay que analizar Uh-huh. en este conflicto que pues, representa mucha continuidad y también muchos cambios. Creo que en términos de la continuidad, efectivamente hay que decir que Irán, a pesar de su involucramiento más directo en este tipo de conflictos, pues no ha cambiado su estrategia de cómo desestabilizar a Irán, a Israel, perdón. Es decir, sigue manteniendo esta lógica de guerra delegada, es decir, delega obviamente esa desestabilización, esta provisión de inseguridad hacia Israel en los grupos armados no estatales, es decir, lo que se denominan los proxies, Hezbollah, Hamas, la Yihad Islámica, Palestina, los hutíes, es decir, son estos grupos que tienen unas agendas propias en ciertos países que obviamente comparten su rechazo a Israel con Irán, pues obviamente los que están tomando más parte en términos de ese conflicto, más que Irán, a pesar de que obviamente hemos conocido pues el lanzamiento ya en este año de 2 veces de los misiles. En segunda medida hay que decir que realmente en términos del derecho internacional creo que esta guerra ha generado una serie de precedentes y es como se ha utilizado toda esta justificación relacionada un poco a la autodefensa que ha propuesto Israel como una forma también de justificar lo que ha hecho después, de obviamente defenderse del ataque de Hamas. Y es que obviamente ha delineado una estrategia en la cual pues obviamente lo que busca es debilitar a Irán a través de debilitar a los proxies, es decir, debilitar a Hezbollah y debilitar a Hamas. En tercera medida, pues obviamente también hay que decir que ciertamente un cambio muy importante se da en términos de la guerra, y es que si antes Israel se estaba, digamos, de alguna forma adversando, es decir, rivalizando con estados, obviamente lo que el 7 de octubre te dice es que efectivamente ya no son los estados los que se adversan, sino que ahora son los grupos no estatales con los estados. Es decir, jamás Israel es una guerra totalmente diferente a la que tú puedes ver, por ejemplo, entre Ucrania y Rusia, o la que ha habido muchas veces en la historia de Israel, como por ejemplo Jordania contra Israel, la guerra del 48, la guerra del Yom Kippur y demás. Y en última, yo creo que esta guerra también ha sido muy importante en términos del liderazgo de los Estados Unidos. En estos momentos Estados Unidos se encuentra muy impotente porque tiene dos opciones abiertas: o apoyar directamente a Israel con el envío de armas, que todavía lo sigue haciendo porque ve que Israel, a pesar de todo lo que ha generado en la Franja de Gaza y en el Líbano, que humanitariamente es catastrófico, pues le ayuda obviamente a frenar el terrorismo en dos grupos significativos como lo son Hamas y lo como es Hezbollah. Pero también está del otro lado la opción de generar un cese al fuego regional, que obviamente lo hace con Qatar y con Egipto. Entonces está la tensión de sigo apoyando a Israel, que es una de las partes que está agrediendo más, o le apuesto mucho más a la paz en Medio Oriente, pero obviamente con el atenuante de que efectivamente Hamas y otros, digamos, otros actores estatales se puedan empoderar. Ahora también pregunto, Manuel Camilo González, pregunto sobre perdón, a propósito del rol de Irán. ¿Está Irán en condiciones de involucrarse en una confrontación directa y permanente con Israel? ¿O estos misiles que envió, que lanzó, son precisamente una especie de señal de que están presentes, pero que quizás no están del todo ganados para una guerra a largo aliento, a largo alcance? Bueno, yo lo que siento es que tanto Irán como Israel están buscando una estrategia de bajo costo. Irán siempre lo ha hecho a través de los proxies, obviamente se está involucrando mucho más con ataques directos, es la primera vez que lo hace. E Israel también lo hace en términos mucho más de la inteligencia y de la sofisticación de los ataques. Por ejemplo, lo que sucedió con los víperes, es decir, lo que hace es que reduce las bajas, pero terminas impactando con mucha más precisión, incluso con mucho más impacto para la organización rival, en este caso Hezbollah o Hamas,
el que tú mates o descabeces, obviamente, a los líderes de las principales facciones, obviamente lo integra. Creo yo que Irán no busca una confrontación directa con Israel por dos razones. Primero, ya tuvo una guerra directa, que fue la guerra contra Irak en Sí, los años 80. desgastante. Eso fue desgastante, exacto. Eso fue prácticamente un trauma para un país que recién se refundaba incluso con la revolución islámica del año 79. Y dos, pues efectivamente el Irán que tenemos en estos momentos, e incluso después de la administración de Trump, es un Irán que está debilitado por las sanciones. Es un Irán que efectivamente está buscando aliados en el este, es decir, Rusia y China, como una especie de válvula de escape a ese tipo de sanciones que se le han aplicado últimamente. Entonces, seguramente a partir de estos condicionamientos, Irán no se encuentra en las condiciones y lo que busca es de nuevo continuar esa estrategia de bajo costo para seguir atacando y desestabilizando a Israel. Le ha servido de alguna forma y el 7 de octubre es una evidencia de ello, pero seguramente lo que más le molesta a Irán en estos momentos es que su defensa adelantada, es decir, ese anillo que de alguna forma rodea a Israel, se está viendo debilitado, al punto de que obviamente vulnera más que la territorialidad de Irán, es la influencia de Irán en la región. También entiendo, bueno, que con respecto a ese llamado, a ese arco, pues, que defiende Israel, había cierta vulnerabilidad porque al parecer el 30% de los cohetes lanzados por Irán pudieron penetrar en territorio israelí. Sí, así es. Si tú miras un poco con la idea de esto de la estrategia de bajo costo, es que efectivamente la gran cantidad de armamento que tiene Irán, que incluso ha superado este año como mayor proveedor de armas a Rusia. De hecho, Rusia incluso utiliza drones iraníes en la guerra que libra contra Ucrania. Uh-huh. Efectivamente, lo que ha hecho es una estrategia de tantear las defensas, es decir, hasta qué punto la cúpula de hierro y otros sistemas de defensa aérea son lo suficientemente efectivas para que obviamente esto demuestre esas vulnerabilidades y sean aprovechadas no por Irán, sino efectivamente por Hezbollah que lanza cohetes desde Líbano, por Gaza, por Hamas que lo hace desde Gaza y efectivamente los hutíes que lo hacen desde Yemen. Entonces creo yo que estos ataques que sí son nuevos, que son inéditos en las relaciones de estos dos países, son inéditos obviamente porque no se han realizado desde el año 79, donde prácticamente se comenzó esta rivalidad, pues no significan un rompimiento de el patrón de conducta de ambos estados para tratar de, obviamente, como debilitarse regionalmente. Además, yo creo que eso también genera otros interrogantes, y es, por lo menos, Irán, antes de la guerra, ya había empezado a normalizar sus relaciones con su otro gran rival de la región, que era Arabia Saudita, Uh-huh. incluso con Qatar. Pero una cosa muy contraria le pasó a Israel. Cuando Israel comenzó a atacar Gaza, y ahora que está haciendo con el Líbano, la normalización de estas relaciones con países árabes, por ejemplo Arabia Saudita, incluso Qatar, e incluso la relación de vieja data que tiene con Egipto, ha empezado a resquebrajarse, es decir, ha tenido muchos malentendidos. Entonces, ciertamente lo que está buscando Israel es una solución definitiva, patear un poco el escenario de Medio Oriente para que efectivamente ese desgaste al cual están acostumbrados los iraníes frente a los israelíes, pues obviamente no le pase factura en el mediano plazo. Ahora también es interesante evaluar, Manuel Camilo González, evaluar el rol de Estados Unidos. Por aquí estaba leyendo una versión según la cual la Casa Blanca estaba intentando rebajar o bajar, o sea, suavizar las represalias de Israel a Irán a cambio de un paquete de compensación donde se habla de apoyo diplomático, asistencia militar adicional si no se atacaban de determinados emplazamientos dentro del país persa. A Estados Unidos tampoco le interesa mucho no le interesa que se rompa el equilibrio allí porque implica nuevos desafíos también en un momento complicado, año electoral, conflicto de Ucrania, en fin. Así es un momento sumamente peligroso, particularmente para la candidatura demócrata, porque de la respuesta de Israel depende, por ejemplo, la inflación, por ejemplo, el precio del crudo.
Es decir, si Israel llega a traspasar la línea incluso de bombardear instalaciones petroleras, obviamente estaríamos hablando de un escenario en donde efectivamente el precio del petróleo sube, Claro. la inflación se puede extender en los Estados Unidos y esto es algo que directamente la gente identifica al gobierno de Joe Biden como el culpable. De hecho, yo creo que una de las razones por las cuales Joe Biden también se baja la candidatura demócrata es esa imposibilidad de mantener o de tener dentro del rey a Netanyahu. Es decir, Netanyahu ya está jugando con un margen de maniobra mucho más amplio, no está siguiendo a Estados Unidos. De hecho, incluso entre los corrillos un poco de la Casa Blanca, manifestó que cuando hubo el ataque contra Nasrallah, Joe Biden se manifestó de alguna forma muy molesto con Netanyahu porque se sentía que lo habían humillado, es decir, se habían pasado por encima de su autoridad. Y hay una, digamos, imagen muy icónica en ciencia política que es la del Pato Rengo, y es ese personaje que ya va de salida, que está perdiendo poder con cada día que se acerca, pues obviamente su retiro de la política, y obviamente Netanyahu está aprovechando ese espacio temporal de las elecciones de los Estados Unidos para ganar por lo menos el mayor beneficio posible de este tipo de ataques. Quien llegue a la Casa Blanca, Harris o Trump, obviamente va a mantener ese apoyo hacia Israel en términos militares, pero seguramente podríamos ver un poco más de condicionamientos del lado de los demócratas, es decir, de la candidatura de Harris. Con sí. Trump ya las cosas son más predecibles. De hecho, el candidato a vicepresidente J.D. Vance dijo que el mundo debería tenerle respeto a los Estados Unidos a través de la fuerza. Entonces eso ya te indica un poco cuáles pueden ser las agendas hacia futuro si llega Trump a la presidencia. ¿Cuál es la perspectiva en cuanto al conflicto en este momento en Israel, Líbano, Israel-Hamás? ¿Es de que escale el conflicto? ¿Vemos próximo una victoria militar de Israel? ¿No está claro ese escenario? ¿Pueden desatarse escenarios no previstos? Por ejemplo, qué sé yo, que haya una operación a gran escala de parte de Irán con los restos, que bueno, yo no sé si se puede hablar de restos, ¿no? Porque la milicia Hezbollah tampoco está desmantelada del todo, ¿no? Ni jamás, mucho menos, ¿no? Exacto, yo creo que el problema aquí es que va a ser un conflicto que necesariamente va a pasar por un punto muerto. En ese sentido, ni Israel va a avanzar, ni Hamás y Hezbollah van a estar totalmente desarticulados. En ese sentido, yo lo que veo es que a corto plazo Israel va a seguir continuando con este tipo de ataques mucho más selectivos. No quiere repetir lo que sucedió en los años 70, 80 incluso, incursionar directamente en el Líbano, porque eso ya demandaría muchos costos en vidas humanas y obviamente la idea de tener rehenes, la idea de tener incluso soldados que puedan morir, pues obviamente eso complica mucho más la impopularidad de la guerra. En esos momentos la guerra es popular, ciertamente porque ha generado, digamos, resultados, es decir, ha descabezado por lo menos a Hezbollah, ha inactivado ciertamente a Hamas, pero ciertamente estos grupos no son grupos que matas al líder y efectivamente terminan, no, matan al líder y efectivamente hay un relevo y obviamente continúa el apoyo de Irán. Entonces, ciertamente va a ser un conflicto de largo aliento, pasará por un punto muerto y allí la mediación de los Estados Unidos, incluso de los Estados Árabes, va a ser fundamental para obviamente destrabar las negociaciones. Y bueno, y creo yo que en el caso de tanto de Hamas y de Hezbollah, pues obviamente creo yo que están en un punto en donde no son fuertes militarmente, pero aún así conservan cierta legitimidad política. Hamas obviamente controla la franja de Gaza y Hezbollah controla ciertamente un gran segmento del sur del Líbano. Mantener a estos dos actores como vecinos, seguramente con estos antecedentes va a ser muy difícil, y obviamente las elecciones en Israel pues van a jugar un poco o van a estar alrededor de ello, ¿no? Entonces creo yo que mi percepción de lo que veo es que va a llegar un punto muerto, ninguno de los actores va a poder avanzar en su agenda y seguramente estaremos hablando de negociaciones hasta que llegue una solución para Medio Oriente o incluso hasta que se rompa de nuevo y se reactive obviamente el conflicto. También esto ha puesto en evidencia,
Amigo Manuel Camilo González, politólogo internacionalista, especialista en autoritarismo global, multilateralismo y política de América Latina, profesor de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá. Este conflicto también ha puesto en evidencia, una vez más, la poca operatividad, para no hablar de inoperancia, que tiene las Naciones Unidas para, bueno, evitar que las cosas lleguen al terreno de la guerra, ¿no? Y esto plantea muchos desafíos para las Naciones Unidas, al igual que otros conflictos que están, bueno, el caso de Ucrania y otros conflictos de orden limítrofe o de orden político en el mundo, ¿no? Sí, totalmente. Estoy de acuerdo con lo que comentas, Vladimir, y es que el derecho internacional que se construyó después de la Segunda Guerra Mundial y que de alguna forma sirvió para ciertos conflictos armados durante ese siglo, para estos siglos está totalmente, para este siglo en particular, está totalmente desvirtuado. Nuevas formas de guerra, como por ejemplo lo que sucedió con las operaciones en el Líbano por parte de Israel para, obviamente, atacar a través de víperes a una serie de miembros de Hezbollah, la utilización de drones, incluso la misma violación de normas internacionales, como por ejemplo lo de, que tiene que ver con el asedio o el castigo colectivo. Son normas que en su momento fueron fundamentales para, obviamente, no repetir los errores de la Segunda Guerra Mundial, pero lo estamos viendo en este momento. Y también hay que decir que en términos de Naciones Unidas, creo yo que el hecho de que un Estado llegue al punto, en este caso Israel, llegue al punto de incluso censurar, de colocar como persona no grata al secretario de Naciones Unidas, estamos hablando de que efectivamente la arquitectura multilateral tiene un gran fallo. Y eso tiene que obviamente reformarse pronto, porque si no, esto va a valentonar a otros actores en otros conflictos, y lo que seguramente es que vamos a tener conflictos encapsulados, pero que van a tener consecuencias humanitarias y otras consecuencias más que van a estar impactando globalmente. En estos momentos, Israel trata de tener en sus términos este conflicto, violando o no el derecho internacional humanitario, pero las consecuencias humanitarias es lo que termina, a final de cuentas, manifestando como ese clamor de que efectivamente la guerra tiene que terminar, o que incluso Naciones Unidas diga, venga, acuerden un alto al fuego. Pero esto obviamente, como les digo, encapsula, es decir, trata de aislar el conflicto, es decir, es un asunto entre Hezbollah, Hamas e Israel y nadie más. Y Israel está de alguna forma buscando esa estrategia para que efectivamente el mundo no entre a jugar en él, porque saben que tienen una gran ventaja y no quieren perder. Y esto pues es un mal precedente para los conflictos que se están dando. Ucrania, lo que pasa en Sudán, lo que pasa en otras latitudes del mundo. Así es, bueno, muchas gracias Manuel Camilo González, politólogo, internacionalista, especialista pues en estos temas de política exterior. Un gran abrazo, ¿eh? Vladimir, muchas gracias por la invitación, un saludo para tu audiencia. Igual, gracias a ti por aceptar la invitación. Bien, 4:30.